Hola, buenas tardes, buenas noches a todos los espectadores. El Centro de Investigación Educativa y de Mejora Empresarial les da la más cordial bienvenida a esta nueva conferencia. Mi nombre es Omar Paul Manríquez y en los controles técnicos Antonio Ito. Bien, el tema de la conferencia es diseño de proyectos educativos de aplicación a distancia en educación preescolar basados en el enfoque pedagógico del campo de pensamiento matemático. Y para ello tenemos a nuestro conferencista, el profesor Moisés García. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Bien, para que nuestros espectadores de México y de Latinoamérica tengan un bagaje sobre la trayectoria del profesor, a continuación proyectamos el video con su ficha técnica. Adelante, Ito. Moisés Martín García González. Preparación profesional. Estudió Ingeniería Química Metalúrgica en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó un diplomado en Educación en la Universidad de Motolinía y por 8 años fue miembro del Seminario de Didáctica de las Matemáticas del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAT, coordinado por el doctor David Bloch Sevilla. Trayectoria profesional. Ha trabajado como profesor de matemáticas en educación secundaria y desde 1995 ha participado en proyectos de profesionalización para maestros de educación básica, media superior y superior. Colaboró durante 7 años en el programa de educación básica para niñas, niños y jóvenes de familias jornaleras agrícolas migrantes, donde participó en el diseño, realización y evaluación de estrategias de profesionalización docente, así como métodos y materiales educativos en el área de las matemáticas. Ha contribuido en la elaboración de materiales para la educación multigrado. De 2013 a 2016 fue integrante del equipo de asesores de la Subsecretaría de Educación Básica, donde se desempeñó en el área de planeación estratégica para la implementación de los programas adscritos a la Subsecretaría en las entidades federativas. En 2018 formó parte de la segunda edición del programa Líderes Transformadores de la Educación, de la Fundación SM. De 2008 a la fecha, colabora como asesor especialista en didáctica de las matemáticas, para el Centro para el Desarrollo Profesional y la Investigación en Docencia Narciso Bassols, AC. Bien, ya para entrar en temas acerca de la educación a distancia, en este caso para preescolar y sobre el tema del pensamiento del campo matemático, cedo el uso de la voz a nuestro conferencista, el profesor Moisés García. Adelante, maestro, un gusto tenerlo. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla para hacer una presentación. Entonces, a ver, ustedes, vamos a poner ahora un segundo. A ver, ahí está ya. No sé si ya se puede ver. ¿Sí? Perfecto. Listo. Muy bien. Pues primero que nada agradecer mucho la invitación del CIEM y también a quienes nos ven. Muchas gracias por su tiempo. Voy a iniciar esta conversación con una anécdota. Déjenme, a ver, ahí está. Hace muchos años, más de los que quisiera en realidad, trabajaba yo como maestro de matemáticas en una secundaria particular. Y para completar el gasto, a lo mejor algunos de ustedes saben de la que me refiero, por las tardes daba clases particulares de matemáticas. Hoy sigo sin completar el gasto, pero ya no doy clases de matemáticas particulares. Hoy doy conferencias. Bueno, en estas clases particulares tenía yo una alumna que voy a llamar Eva. No es su nombre real. El nombre no es real, pero la persona no es ficticia. Eva estaba cursando el primer grado de secundaria y estaba teniendo, como muchos, problemas con las ecuaciones y esas cosas. Y entonces
yo le daba clases de ecuaciones. Supongo, porque la verdad es que no recuerdo muy bien, y eso es lo que se ve en secundaria. Pero estoy seguro que ella tampoco va a recordar nada, ¿no? Ni de las ecuaciones, ni de nada de lo que vio en matemáticas en secundaria. Bueno, déjenme seguir. Eva tenía una hermana pequeña que voy a nombrar como María. María cursaba el preescolar. No recuerdo qué grado, pero estoy seguro de que era el preescolar. María un día, con esa naturalidad que tienen los niños pequeños, se acercó a nosotros mientras estudiábamos y nos preguntó, ¿qué hacen? Y yo le respondí, estamos en clase de matemáticas. Recuerdo que se le iluminaron los ojos y me dijo, a mí me gustan mucho las matemáticas y soy muy buena. Yo también quiero tomar clases de matemáticas. Estoy seguro de que Eva pensó para sí, esta niña no sabe ni lo que dice. Pero María no solo sabía lo que decía, sino que además estaba muy segura de ello e insistió tanto, no solo conmigo, sino también con su mamá, que decidimos que los primeros 15 minutos de la clase de Eva los iba a tomar María. Déjenme decirles que fue una experiencia maravillosa. Nos divertimos mucho y yo aprendí tanto o más que María aprendió de las matemáticas. Les voy a mostrar. Este es uno de los primeros ejercicios que trabajamos. Podemos decir que fue algo así como un examen diagnóstico. Aún conservo el original y lo cuido como si fuera de oro. Yo le hacía preguntas y ella respondía. En cuanto María respondía, yo anotaba en la misma hoja, tanto la pregunta como la respuesta. No quería por ningún motivo olvidar lo que decía. Lo primero que le pedí fue, escribe un número muy grande. Permítame un segundo. Ella escribió 90, pero enseguida, y mientras me hablaba, escribió 1000. Ella dijo, pero este es más grande. A lo que yo le pregunté, ¿cómo lo sabes? Su respuesta fue, porque tiene 3 números. Fíjense que ella contó los números y mientras lo hacía, iba colocando una pequeña marca en cada uno de ellos. Los 4 números tienen su marca, inclusive el 1 inicial, apenas y se ve. Los 4 números, es probable que haya contado 4, pero dijo que eran 3, tal vez influenciada por la diferencia de tamaño entre los ceros y el 1. Al parecer, una cuestión sensorial pesó más que su conteo, pero no lo puedo asegurar. Tal vez debí preguntarle si estaba segura, pero en ese momento no se me ocurrió. No era yo un investigador experto. Permítanme un segundo, que estoy teniendo problemas con mi presentación. Ay, perdón, ya. Luego escribí estos 2 números, el 90 y el 95, y le pregunté, ¿quién es más grande? Casi sin pensarlo respondió, este, y señaló al 95. Ojo, ella no conocía el nombre de los números, por lo que no podía referirse a ellos de esta manera. Nuevamente le pregunté, ¿cómo sabes que es más grande? Y me respondió, porque 5 es más. Ya estaba yo bien encarrerado y viendo su entusiasmo, me animé a elevar el nivel de dificultad y escribí el 54 y el 45. ¿Sí identifican por qué es más difícil este par de números que el anterior? Son los mismos dígitos, pero en diferente posición. Aquí, María no puede decir que uno es más grande que otro, como en el caso del 0 y el 5 de la pregunta anterior. Aquí se trata de los mismos números, 4 y 5, solo que están acomodados en diferente orden. Nuevamente le pregunté, de estos dos, ¿cuál es el más grande? A lo que respondió, este, y señaló el 45. Pero enseguida dijo, no, me equivoqué, este, y señaló el 54.
¿Cómo sabes que es más grande? Porque en este está primero el 5, respondió María. Les confieso, esto fue hace mucho tiempo, lo he presentado muchas veces en talleres, conferencias, en lo que ustedes quieran, y me sigue provocando emoción. Todo lo que sabe María. Primero, se sabe el orden de los dígitos, pues sabe distinguir entre el tamaño, primero del 5 y el 0, en la pregunta del 90 y 95, y luego del 4 y del 5 en esta pregunta. Es decir, sabe que el 5 es más grande que el 0 y que el 4, pero sabe además que la posición de un número de 2 cifras es importante. También sabe que mientras más dígitos tenga un número, más grande es. Pero continuemos, que esto se va a poner mejor, fíjense. Aprovechando que ella había escrito el 51 y 52 que están a la izquierda, sin que yo se lo pidiera, escribí el 50 y le pedí que escribiera los números que siguen. Y ella lo hizo. 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 y nuevamente 56. Como pueden observar, falta el 55 y en lugar del 60 escribe 56. Pero en cuanto termina de escribir este 56, con cara de duda me pregunta, ¿cómo se escribe con el que empieza? Nuevamente me impresiona mucho. Lo que está preguntando es cómo empieza la siguiente decena. De alguna manera sabe que la escritura de nuestro sistema decimal está organizada de 10 en 10. A mí me sigue sorprendiendo todo lo que sabe María. Es cierto, hay cosas que no sabe. No se sabe el nombre de los números, se saltó el 55 y no supo escribir el 60, que es el inicio de la siguiente decena. Pero a eso que no sabe regresaré más tarde. Vamos a ocuparnos en este momento de lo que sí sabe y sobre todo, cómo es que lo sabe. ¿Hasta qué número se enseña en preescolar? Bueno, en el currículo hay 3 descriptores que pueden darnos luz sobre esta respuesta, sobre esta pregunta, perdón. Cuenta colecciones no mayores a 20 elementos, comunica de manera oral y escrita los números del 1 al 100, al 10, perdón, en diversas situaciones y de diferentes maneras, incluida la convencional, relaciona el número de elementos de una colección con la sucesión numérica escrita del 1 al 30. Como ven, el currículo no menciona que los niños en preescolar tengan que conocer la sucesión numérica hasta la decena comprendida entre el 50 y el 60. Tal vez ustedes puedan alegar que es una niña que seguramente va a una escuela particular y en esas escuelas se avanza más de lo que menciona el currículo. Probablemente ustedes mismas lo hagan y trabajen con sus alumnos actividades con números mayores al 30. Es cierto, María asistía a una escuela particular, no sé cuál, y muy probablemente había tenido experiencia de trabajo con números grandes, hasta el 100. Por ejemplo, realizar series numéricas. Pero por los errores que comete y que luego analizaremos, queda claro que ella no ha aprendido aún. Por lo menos la serie numérica entre el 50 y el 60. ¿Por qué María hace lo que hace? Si ya se lo han enseñado, ¿por qué se equivoca? Si aún no se lo han enseñado, ¿dónde aprendió lo que sabe? ¿Pueden los niños aprender sin que la maestra o alguien les enseñe? Hay 2 respuestas posibles a cada una de estas preguntas. Y las respuestas dependen del modelo teórico sobre el aprendizaje desde el cual se formule. Estos modelos teóricos que vamos a revisar muy brevemente aquí ejercen una influencia en lo que pensamos que son las matemáticas y en cómo es que se aprenden. Y, en consecuencia, en el tipo de actividades didácticas que proponemos a nuestros alumnos con el fin de que aprendan matemáticas. Como maestras y maestros que somos, ya sea con pleno conocimiento o sin que nos demos cuenta, cada vez que actuamos en el salón de clase, podemos decir de alguna manera que lo hacemos desde una de estas 2 posturas. ¿Conocen la frase
por sus frutos los conoceréis. Bueno, de manera similar, por el tipo de actividades que una maestra pone a sus alumnos, muchas veces se puede saber qué piensa que son las matemáticas y cómo se aprende. Entonces, podemos adaptar la frase y decir, por sus situaciones didácticas las conoceréis. Esto no quiere decir que actuemos siempre desde un mismo modelo. Generalmente lo hacemos alternando actividades de uno y del otro de ellos. Vamos a llamar por simplicidad a estos modelos teóricos empirismo y constructivismo. Estos nombres son un poco ficticios, como los de Eva y María. No corresponden del todo a las teorías del aprendizaje. Por ejemplo, el empirismo es una corriente filosófica que trata sobre la construcción del conocimiento científico fundamentalmente, no una teoría del aprendizaje. Pero podríamos pasarnos aquí todo el día hablando de lo que son en realidad el empirismo y el constructivismo, y ese no es el tema de esta plática. La única intención de esta breve revisión es tener elementos desde los cuales poder responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que pueden aprender ¿qué es lo que pueden aprender de matemáticas los niños ahora que están en sus casas? ¿Y qué tipo de actividades son las que el maestro puede emplear para ello? Una idea fundamental dentro del empirismo es que el alumno aprende lo que el profesor explica en clase y no aprende nada de aquello que no explica. Lo que el maestro dice queda grabado en la mente del alumno. El conocimiento del alumno se considera un trasvase o una transferencia de los saberes que le proporciona el maestro. El alumno se limita a recibir los conocimientos. Poner atención a lo que el maestro dice o muestra, guardar silencio mientras el maestro habla o no platicar, son consignas que caracterizan este tipo de enseñanza. Para poder recibir bien los conocimientos, que el maestro les está transfiriendo, hay que estar atentos a lo que dice. Como se muestra en esta caricatura, la matemática es algo así como un paquete, paquetes de conocimiento que el maestro tiene y puede darle a María. Para hacerlo, el maestro tiene que ser claro, explicar bien, usar buenos ejemplos y luego poner ejercicios para que el conocimiento afiance dentro de la mente de María. A esto se llama enseñar bien, saber enseñar. Si ustedes creen que por el simple hecho de trabajar con materiales concretos ya están aplicando el constructivismo en la educación, no es cierto. Se puede ser bien empirista aún con el uso de material concreto, si el propósito de la actividad es que el alumno vea o toque los objetos matemáticos. Porque otro principio fundamental del empirismo es que la matemática o los objetos matemáticos se encuentran fuera del niño, ya sea como una idea que se tiene que explicar o en los objetos concretos o tangibles del mundo material, y entonces hay que abstraerlos. En ambos casos, la tarea del maestro es meterlos dentro de la mente del niño. Por eso, para el empirismo, todo lo que sabe María de matemáticas le ha sido enseñado por sus maestros, y no sabe nada nada que no le hayan enseñado con anterioridad. María es incapaz de construir conocimientos matemáticos, pues el conocimiento matemático ya ha sido construido por otros y lo que toca es seleccionar algunas partes de ese conocimiento e introducirlos en la mente de María. Mientras más trabajo nos cueste creer que nadie le ha enseñado a María lo que sabe sobre el sistema de numeración decimal, más instalados estamos en el paradigma del aprendizaje empirista. ¿Cómo se introducen estos conocimientos en la mente de María? Por ejemplo, los conocimientos sobre la escritura del sistema decimal, desde la teoría del aprendizaje del empirismo. Primero, hay que enseñarle los números y su significado. Mostrarle muchos ejemplos y darle oportunidad de ejercitar lo aprendido. También hay que ejercitar la escritura de los números, como se ve en la imagen. Luego, enseñarle que los números se pueden seriar, es decir,
colocar en un orden establecido. Arriba de la imagen está la serie y abajo los conjuntos en los que debe colocar el número correspondiente. Y después de todo esto, enseñarle las reglas para escribir los números grandes. Se le pone una muestra para que pueda copiarla y varios ejercicios para afianzar el conocimiento, como ya habíamos dicho hace rato. Entonces, si se fijan, allá arriba está la serie del 21 al 30 y hay 3 renglones en donde María puede practicar la escritura de la serie numérica. Si María se equivoca, como en este caso, es porque no entendió. Hay que explicarle de nuevo y ponerla a hacer más ejercicios para que el conocimiento correcto quede grabado en la mente de María. El error no es bueno. Hay que evitarlo en el empirismo. Un error puede ocupar en la mente del niño el lugar del conocimiento correcto, por lo que no solo hay que eliminarlo si se da, sino incluso hay que evitar que tome un lugar en la mente de María. El empirismo como corriente filosófica es muy antiguo. Primero Platón, allá por el siglo IV a.C., afirmó que las matemáticas vivían en el mundo de las ideas. Y luego su alumno Aristóteles dijo que no, que las matemáticas vivían en la naturaleza, por lo que algunos consideraron que Aristóteles sentó las bases del empirismo. Aristóteles aseguraba, ¿no?, que las matemáticas estaban en todos los objetos y había que abstraerlos e implantarlos dentro de la mente de las personas. Después, en el siglo XVI, filósofos ingleses como Locke y Hume fundan dentro del empirismo lo que en algún momento se llamó el método científico. Mucho o todo lo que hemos construido de saber sobre el mundo natural y del que ha derivado toda la tecnología que conocemos actualmente procede de una visión empirista de la realidad. O sea, el empirismo ha sido muy exitoso en el mundo de las ciencias naturales, pero en la educación no. ¿Alguna vez les ha pasado que las han invitado a una fiesta y se han comprado un vestido maravilloso, que las hace ver tan hermosas como son? Y luego, al llegar a la fiesta, se encuentran con que otra de las invitadas trae puesto un vestido exactamente igual. Puede verse bien, hasta lucir cool, pero la otra, sin duda, está en el lugar equivocado. Lo mismo con el empirismo. Es un buen tipo, pero en el lugar equivocado cuando se mete en la educación. Kant fue un filósofo que vivió a finales del siglo XVIII, es decir, un siglo después de Locke y Hume, y criticó el empirismo. Kant postula que cuando un sujeto cognoscente, es decir, el que quiere aprender, se acerca al objeto de conocimiento, es decir, lo que quiere aprender, lo hace siempre desde ciertas ideas anteriores, desde ciertos supuestos. Nunca nadie llega en blanco o vacío a una situación de aprendizaje, como supone el empirismo. Por otra parte, ambos, tanto el sujeto que quiere aprender y lo que quiere aprender, se van modificando entre ellos, mientras se lleva a cabo el proceso de aprendizaje. Cada cosa que conocemos nos permite ver el mundo de manera diferente, nos cambia. Y nunca nadie, ni nada, se nos da a conocer totalmente, por completo. Siempre será capaz de mostrarse como nunca lo habíamos visto. Siempre será capaz de sorprendernos. Mientras que para el empirismo la mente del sujeto está vacía antes del proceso de enseñanza, para el constructivismo siempre hay algo en su interior. Y ese algo es lo que nos permite conocer. Para Piaget, lo que nos permite conocer son las estructuras cognitivas que poseemos en nuestro intelecto, en nuestra mente. Voy a plantearles una analogía.
ese algo que hay antes de todo conocimiento, esas estructuras cognitivas y la manera en que funcionan, que también describió Piaget, aquí están representadas por unos engranes. Pero no son un montón de engranes sueltos que alguien ha aventado allá adentro nada más. Están acoplados entre ellos, de modo que si uno se mueven los demás. Es decir, forman una pequeña máquina. Como las máquinas que había antes en el interior de los relojes, porque hubo una época en donde los relojes no tenían en su interior procesadores y circuitos, sino engranes. Y a veces esa máquina se desajustaba, y entonces el reloj se adelantaba o se atrasaba. Es decir, su funcionamiento no era el adecuado y había que llevarlo al relojero para que no es que lo reparara, porque no estaba descompuesto, funcionaba, sino más bien lo ajustara. Nadie puede meter mano al reloj que cada uno de nosotros tiene en la cabeza. Es decir, nadie puede llegar con un desarmador y apretar las tuercas y los tornillos de nuestra máquina de reloj para ajustarla. Es una máquina maravillosa, que se autoajusta. Como los tenis de Martin en Volver al Futuro 2. ¿Han visto la película? Bueno, esa máquina que tenemos en la cabeza es capaz de autoajustarse. Lo que sí necesita es algo que la impulse a este autoajuste. Si se trata de una máquina maravillosa, entonces la herramienta que provoca sus autoajustes es una llave mágica. Y esa llave mágica se llama conflicto cognitivo. Volvamos con María para ver cómo el constructivismo explica lo que hace. Según el constructivismo, María no llega en blanco cuando se enfrenta por primera vez a la serie numérica del 50 al 60. Ella llega cargada de una máquina de reloj en su cabeza, en su mente. Esa maquinita, que son las estructuras cognitivas de María, es capaz de producir de manera correcta 7 términos de la serie y se equivoca en 2 de ellos. Porque yo pongo el 50 y ella pone los términos 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58 y 59. Todos esos son correctos. Ella sabe que el primer número de toda la serie es siempre el 5 y el segundo número va cambiando en orden ascendente. Vamos a ver la siguiente serie. Esta serie también la produce María en otro momento. Observen a partir del 20. Ella escribe 20, 21, 23, 24, 25, 26. Falta el 22. Al parecer, la maquinita de María tiene una regla de producción de la serie distinta a la convencional. En la serie de la decena del 50 al 60 omitió el 55. Y en esta serie no pone el 22. En su regla no se vale repetir el número. No es que la maquinita de María no funcione, pues produce correctamente todos los otros términos. Sí funciona, solo que funciona con otra regla distinta de la convencional. Podemos decir que está desajustada. Hay que ajustarla. ¿Y qué herramienta dijimos que se necesita para que la maquinita de María se autoajuste sola? Exacto. Una llave mágica que se llama conflicto cognitivo. Bueno, pues vamos a ver cómo se usa esta llave mágica. Perdón. ¿Conocen el cuadrado del 1 al 100? Es un tablero con unas pequeñas bolsitas dentro, donde se colocan tarjetas con los números del 1 al 100. El tablero se puede pegar sobre la pared. El de la imagen está colgado con unas pinzas sobre el pizarrón. Vamos a usar este tablero para provocar un conflicto cognitivo en las estructuras cognitivas de María, de modo que se acomoden a la regla convencional de producción de la serie escrita del sistema decimal. Vamos a retirar 4 tarjetas del tablero, las correspondientes a los números 13, 48, 83 y 55.
Se las vamos a entregar a María y le vamos a pedir que las coloque en su lugar. Una posibilidad es que María tome las tarjetas y las acomode al azar. Si esto sucede, es probable que las estructuras cognitivas de María no estén preparadas para enfrentar este reto y debemos esperar más a que se acumule experiencia, para que María adquiera más experiencia con el cuadrado de 100. Pero antes de dar por hecho esto, podemos pedirle a los compañeros de María que nos den su opinión sobre lo que ella ha hecho. Pedirles a los compañeros de María que expresen su opinión pretende aprovechar una de las hipótesis del constructivismo, que dice: los conflictos cognitivos entre miembros de un mismo grupo social pueden facilitar la adquisición de conocimiento. Entonces, lo que queremos es que actúen los compañeros de María y María, a partir de eso que hacen sus compañeros, se pregunte, se cuestione, entre en conflicto cognitivo. Entonces, es probable que al menos uno de los compañeros de María coloque las tarjetas ahora de manera correcta, ¿sí? Las retire y las ordene como tendría que ser. Y si se le pregunta cómo sabe que así es donde van, nos explique, a lo mejor nos explica que, por ejemplo, para colocar el 13, se dio cuenta que en la fila van todos los que comienzan con 1. Y lo mismo para el 48. Todos en esa fila empiezan con el 4. Y entonces ese es su criterio para acomodar las tarjetas dentro del cuadrado. Pero por lo que hemos visto que hace María, sabemos que no tendrá dificultad para colocar las tarjetas en su lugar. Ella produce las series, solo tiene errores en algunos números. Y muy probablemente coloque el 55 sin que esto le provoque un conflicto. Como decimos comúnmente, que lo haga en automático. Vamos a ver otra situación. Ahora, en lugar de quitar las tarjetas del tablero y dárselas a María para que las coloque en su lugar, las vamos a voltear y las vamos a colocar en el mismo sitio donde estaban. ¿Sí? Bien. Le vamos a pedir a María que escriba en un papel los números que están en las tarjetas y que no se ven. En este caso, es más probable que las hipótesis de María sobre cómo se generan los números de una decena entren en crisis. Al ver la línea, la del 5, pensará que ya están puestos todos los números ahí, ¿no? Es como escribió su serie: 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, y probablemente ni cuenta se dé que no está el 56, sino está el 60, que es la cifra correcta. ¿Sí? Pero entonces, al ver la línea, pensará que ya están puestos todos los números. ¡Escándalo! Ese número no existe. No se puede repetir el 5. María diría, cualquiera lo sabe. ¿O sí? Se empieza a preguntar María. Otra de las hipótesis del constructivismo dice: se conoce en contra de los conocimientos anteriores. María está poniendo en duda sus conocimientos anteriores. Entonces, es probable que busque qué pasa en otras líneas. ¿Y qué creen? Que ahí está el, espérenme un segundo, aquí falta. Este es el ejercicio. Ahí está el 11, está el 22, está el 33, está el 44 y así. Sí se pueden repetir, piensa María. En ese momento, las estructuras cognitivas de María se acomodan. Bueno, estoy dramatizando. Lo que pasa en la mente de María es un hecho que no podemos constatar, pues no podemos ver dentro de la mente de María. Y es muy probable que no sea suficiente con una sola vez para que las estructuras cognitivas de María se ajusten de manera permanente.
Probablemente necesitará otras situaciones similares, pero lo que quiero destacar es el papel activo de la mente de María. No está esperando a que le enseñen. Su mente, como una maquinita de reloj, está trabajando constantemente, produciendo hipótesis. Algunas de ellas son equivocadas, pero esa maquinita se autoajusta sola. Lo mismo sucede con el último término de la serie, que al principio ella pone como 56, pero no pone cualquier número. Ella ha escrito toda la serie con el 5 al comienzo de cada número y sabe que después del 5 sigue el 6. Ya me adelanté. ¿Sí? Fíjense, ella empieza 50, todos esos números empiezan con el 5. Y al llegar al 59, de alguna manera intuye que lo que sigue lleva un 6. Y entonces pone 5 y 6. Su maquinita está trabajando. ¿Sí? Y esto nos lleva a otra de las hipótesis del constructivismo. Pero aquí ya no la tengo, esa hipótesis. Perdónenme. Espérenme un segundo. Bueno, aquí debería de haber una frase que dijera: el aprendizaje se apoya en la acción. Y eso no se refiere simplemente a que estamos utilizando como material las tarjetas. Ya dijimos que se puede ser muy empirista aun cuando utilicemos material concreto. La acción, en este caso, se refiere fundamentalmente a que la maquinita de reloj de María está en acción, está produciendo hipótesis y modificándolas. Si ponemos este ejercicio a María, es probable que en un primer momento, como ya lo hizo, piense que el último término de la fila de los 50 sea el 56, como lo escribió en el papel. Pero ella misma dudó de su respuesta. ¿Se acuerdan? Que se los platiqué. Bueno, que preguntó, ¿cómo se escribe con el que empieza? Entonces, es probable que busque en las demás tarjetas información para saber qué número va ahí. ¿Y qué creen? Que la maquinita de María es capaz de notar que los números de toda la columna terminan con 0 y que además el primer término es parte de la serie del 1 al 9. Entonces, el que falta es el 60, el 60. Ella no sabe el nombre, pero sabe que se escribe 60. Mientras que el empirismo supone que no hay nada en la mente de María antes de que se le enseñe algo, el constructivismo intenta aprovechar el funcionamiento de esta maquinita maravillosa, que son las estructuras cognitivas de María, para que construya conocimiento, porque este autoajuste de la mente de las estructuras cognitivas de María es una construcción. Bueno, pero a estas alturas ustedes podrían decirme que todo esto ya lo sabían. Pero no... ¿Qué nos dice cada una de las teorías que deberíamos estar haciendo en este momento como maestros? En que los niños están en sus casas y que deberían seguir aprendiendo. Bueno, el empirismo. Como él considera que el maestro transfiere el conocimiento a la mente del alumno, pues hay que llegar a la mente del alumno de algún modo para meter el conocimiento en su mente. ¿Y qué mejor que la televisión? Si se trata de explicar, la televisión puede hacerlo y muy bien. Para comprender qué considera el constructivismo como lo posible en este momento, hay que responder primero 2 preguntas. ¿Cuándo deja de funcionar nuestra maquinita de reloj? ¿Y dónde funciona nuestra maquinita de reloj? La primera pregunta, ¿cuándo deja de funcionar nuestra maquinita de reloj? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuando salimos de la universidad? ¿Cuando terminamos una maestría o un doctorado? En ese momento dejamos de aprender y nuestra maquinita se queda inmóvil y ya no funciona más. Otra anécdota, fíjense.
Íbamos camino de la escuela, esto fue hace algunos años, íbamos camino de la escuela, creo que la mamá de mi hijo empezaba el doctorado, y entonces él, en aquel entonces yo creo que iba en quinto, y ya estaba pensando como en sexto, que ya iba a salir de la primaria. Y entonces me preguntó, oye papá, ¿y cuando termine la primaria qué sigue? Ah, pues bueno, sigue la secundaria. Y luego, pues la prepa. Y después, la universidad. Y después de la universidad, bueno, si quieres puedes estudiar una maestría. Y después de la maestría, no, pues sigue como tu mamá, el doctorado. Y después del doctorado, pues puedes estudiar un postdoctorado. Y después del postdoctorado, pues ya ponte a trabajar, canijo, porque no te va a mantener toda la vida, ¿no? O sea, quería que siguiera su maquinita funcionando. Bueno, no. La respuesta es no. Nuestra maquinita, ¿sí?, de reloj que tenemos en nuestra mente funciona durante toda la vida. Es más, les puedo asegurar, al menos es una convicción mía, que si después de esta vida hay algo más, nuestra maquinita de reloj en ese momento va a decir, órale, y va a entrar en conflicto cognitivo, porque se va a romper todas las creencias que tenía. Entonces, hasta el hecho de nuestra muerte, nuestra maquinita sigue funcionando. No es cierto que cuando terminemos de estudiar formalmente, dejemos de aprender. Uno deja de aprender cuando cree que lo sabe todo. Cuando nada es capaz de sorprenderlo, porque fíjense que el conflicto cognitivo es sorpresa. Si ustedes en algún momento, frente a algo que sucede a su alrededor, dicen, caray, a ver, ¿cómo? Órale. Cuando ustedes expresan eso, lo más probable es que estén en un proceso de conflicto cognitivo. Algo que sucede en su entorno está cambiando su manera de pensar. Sus estructuras cognitivas se están teniendo que acomodar de una manera distinta a cómo funcionaban habitualmente, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿cuándo deja nuestra maquinita de reloj de funcionar? Nunca. Y la otra pregunta es, ¿dónde funciona nuestra maquinita de reloj? Porque mucha gente piensa que solo funciona en la escuela, ¿no? Dentro de la escuela. Y entonces, bueno, algunos de nosotros nos gritaba nuestra mamá cuando íbamos a la escuela, ¡hey, espera, Moisés, que se te olvida tu maquinita de reloj! ¿No? O algún maestro seguramente pensó, no, seguro que perdió su maquinita de reloj hace varios años, ¿no? Algún maestro desesperado porque no entendíamos. Bueno, la verdad es que no. La maquinita de reloj que llevamos en nuestra mente funciona todo el tiempo, no solo dentro de la escuela, también fuera de la escuela. Bueno, y digamos, ya habiendo respondido estas dos preguntas de hasta cuándo funciona y dónde funciona, es que podemos explicar qué piensa el constructivismo acerca de esta época. Primero, los niños siguen aprendiendo aunque estén en sus casas y sin contacto con el profesor. Sigue habiendo aprendizaje, ¿sí? Lo que sucede es que la escuela, durante mucho tiempo, y los maestros también, en nuestro pensamiento o en nuestra forma de ver empirista, suponemos que para que el niño aprenda hay que enseñarle, ¿sí? Y entonces, si está en su casa, entonces hay que llevar las clases a su casa. Bueno, el constructivismo dice que no, que hay actividades en la casa que pueden ser fuente de aprendizaje para los niños. Por ejemplo, los juegos de tablero y dados, ¿no? Se me ocurre la oca, se me ocurre serpientes y escaleras. Espérenme un segundo, déjenme, es que ya los dejé de ver. Ya está. Se me ocurre serpientes y escaleras, pero bueno, en el libro álbum, me parece que es de segundo, aparece una pista de carreras. ¿Quién gana? Creo que se llama la actividad. Y hay un juego
de mesa, ¿sí? Que es también una pista donde se va avanzando y se juega con dados. Entonces, vamos a pensar en ese tipo de juegos. Muchos de nosotros, digo, ahora se utilizan dentro de la escuela para que los niños aprendan. Pero antes no se usaban esos juegos. Y sin embargo, nosotros en nuestras casas aprendíamos a jugar, ¿no? Yo recuerdo la oca y serpientes escaleras eran juegos que me gustaban mucho, ¿no? Y podía jugar yo con mi familia, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes mandando una instrucción a la casa, a los papás, y diciendo, mire, señor, durante 3 semanas, por lo menos 3 veces a la semana, siéntese con su hijo y pase media hora, 1 hora, jugando, ¿sí? Vamos a decir, ¿quién gana? Que creo que es el juego que viene en el álbum de segundo, y también hay otro en tercero. Dependiendo de qué nivel esté, decir, va a jugar eso. Y va a jugar con un solo dado. El objetivo es que Juanito, vamos a ponerle también un nombre al hijo de este señor hipotético con quien nos estamos comunicando, el propósito es que Juanito, al final de las 3 semanas, logre, ¿sí?, determinar cuántos puntos le salieron en el dado y avanzar tantas casillas como puntos le salieron. Si en 3 semanas Juanito logra hacer eso, está perfecto. Ojo, no lo presione. Lo importante no es que Juanito aprenda. Lo importante es que se divierta y pase un rato agradable con usted. Yo creo que en este momento, ¿sí?, esas cosas son fundamentales. Hay demasiada tensión dentro de las familias, ¿sí? Hay poca comunicación, puede haber, y si nosotros estamos cargando, digo, mi hijo que antes iba en cuarto, ahora está en secundaria, y no saben las tareas, el problema en que se está convirtiendo. Para él ya está cansado, para nosotros también. Pero bueno, esta estrategia de sentarse con Juanito y jugar hasta que aprenda a tirar el dado y avanzar las casillas, ¿sí? Con la consigna de que lo importante es que Juanito pase un buen rato y lo pase con su familia, ¿sí? Bien, vamos a suponer que a las 3 semanas Juanito lo logra. Instrucciones, a ver, señor, ahora van a jugar con 2 dados. Y se trata de lo mismo, que Juanito logre determinar cuánto le salió y avanzar tantas casillas. Le voy a mandar algunas observaciones. Juanito al principio va a contar desde el 1, va a terminar de contar todos los puntos de un dado y se va a seguir con el otro. Pero va a llegar un momento, si usted juega suficiente con Juanito, en donde ya no va a necesitar contar los puntos del primer dado, es decir, ya no va a necesitar empezar desde 1. Por ejemplo, le sale un 4 y un 3. Juanito ya no va a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sino va a decir 4, que es el resultado del primer dado, y luego 5, 6, 7. En cuanto eso suceda, mándeme un recado, ¿sí? Porque entonces, digo, no le vamos a platicar al papá esto, lo que está sucediendo es que Juanito está transitando del conteo a partir de 1 al sobreconteo, ¿sí? Y eso significa un avance en la construcción del número. Otra cosa, en la escuela generalmente enseñamos los números de 1 en 1, ¿sí? Primero enseñamos el 1 y luego enseñamos el 2. Al jugar con los dados, los números se enseñan por paquete o se aprenden por paquete. Cuando juegas con un dado, aprendes la serie del 1 al 6, ¿no? Y lo repites y en algún momento memorizarás la serie del 1 al 6, en algún momento o constantemente estarás ejercitando la correspondencia 1 a 1, ¿no? Cada punto del dado equivale a una casilla. Un juego que puede apoyar esta característica de la correspondencia 1 a 1 es la lotería. Entonces, imagínense que al papá le dicen, pues los lunes, miércoles y viernes juegue la oca, y los martes y los jueves juegue lotería.
¿sí? El papá les va a reclamar, oiga, usted me quiere volver adicto, ludópata a mi hijo. No, señor, se trata de que Juanito la pase bien y la pase bien con usted, ¿sí? Y además de que pueda aprender matemáticas. Pero ese es el extra, ¿sí? En este momento deberíamos de estar preocupados por el bienestar emocional y físico de los niños. Entonces, mandarlos a jugar. Los martes y los jueves juega lotería. Y al principio ponga un bonche de fichas, de frijoles, lo que utilice para marcar las casillas y que Juanito vaya poniendo una cuando va saliendo la tarjeta. Aprender a jugar lotería no es cualquier cosa, al menos no para los niños pequeños. Pero después se modifica la instrucción y le dice uno al papá, después de 3 semanas o 4 semanas que jugó Juanito a la lotería, dígale que ya no va a haber el montón de frijoles o el montón de fichas. Dígale que tiene que agarrar solo las fichas que va a necesitar. Y después de que las agarre, hay que quitar todos los frijoles y con esas se queda. Juanito lo que va a tener que hacer, ¿sí? Si no se le ocurre, él va a poder aprender, es poner una semilla, una ficha en cada casilla de su tablero y cuando ya estén todas, dice, pues ya está, correspondencia 1 a 1, ¿sí? Y eso, digamos, fortalece o va en la misma dirección del conteo de los puntos del dado. Cuando al papá se le dice que Juanito tiene que aprender a jugar con 2 dados, también se le hace la recomendación. Usted puede favorecer el proceso de avance de Juanito si, digo, yo tiro los dados, veo un 4, un 3 y digo 7, no necesito contar. Pero al papá le tengo que decir, procure contar los puntos de un dado y luego los del otro. Y después, omita contar los puntos de un dado y diga, a ver, mira, a mí me salieron 4, 5, 6 y 7. Eso puede favorecer la transición de Juanito del conteo desde 1 al sobreconteo. ¿Sí? Otra situación, el boliche. Fíjense que yo, digo, estas actividades que les estoy platicando, ya las hemos implementado con chicos de preescolar. Y entonces el boliche, armamos un boliche, 10 bolos. ¿Con qué los hicieron las maestras? Agarraron botellas de Coca-Cola y como vieron que vacías se caían solitas, les pusieron un chorrito de agua así, para que se mantuvieran y funcionan como bolos, ¿eh? Entonces, uno tira los bolos, la pelota y tira bolos. La primera versión o el primer modelo para jugar es tener 20 bolos para que se haga un triángulo de si saben que los bolos se acomodan en triángulo, ¿no? 1 al frente, 2 atrás y bueno, así va. Ok, se ponen en triángulo. Entonces, tener un triángulo de este lado y un triángulo a su lado. Y tira el niño y tira a su hermano, el papá, la mamá, los que quieran. Y Juanito tiene que determinar quién ganó. Y para eso tiene que ver dónde cayeron más bolos, ¿sí? Y entonces al principio lo que tendrá que hacer es encontrar alguna manera de determinar dónde hay más bolos en el suelo, ¿sí? Ese sería como el primer momento. En el segundo momento, lo que hay que hacer es eliminar uno de los 2 juegos y solo se juega con 10 bolos y un triángulo. Y entonces tira el primer jugador, se caen los bolos, se levanta y tira el segundo jugador. Y Juanito tiene que encontrar una manera de recordar cuántos se cayeron en el primer jugador y cuántos tiró él, para poder determinar quién gana, ¿sí? Esta cosa es el número funcionando como memoria de cantidad. Juanito lo que puede hacer es dibujar los bolos en un papel para ver cuántos se cayeron cuando tiró su papá o su hermano y luego compararlos con el dibujo que haga de los que él tiró, ¿sí? Pero también, digamos, se puede usar un ábaco.
Seguramente ustedes no saben porque no entraron a un billar. Digo, uno alguna vez visitó un billar y se dio cuenta que encima de la mesa de billar había un ábaco, ¿sí? Y entonces uno iba hilando carambolas y conforme las iba contando hasta que se interrumpían, marcaba uno en el ábaco y así se llevaba la cuenta de las carambolas. Si eso sucede en la realidad, ¿por qué no lo usamos con los niños? Y entonces le construimos, hay un video en internet en donde se muestra cómo con una caja de cartón hacer un ábaco. Y entonces imagínense ustedes a Juanito usando el ábaco para ver cuántos bolos tiró el primer jugador y en otra línea del ábaco cuántos tiró el segundo jugador. Y entonces al comparar las marcas en el ábaco, decir, no, pues ganó fulanito, porque hay más, ¿sí? Ese es un primer momento, en donde se compara un tiro con un tiro. Pero se puede jugar a 2 o a 3 rondas, y entonces Juanito tendrá que llevar en el ábaco la cuenta, ¿sí? De cuántos se tiró en el primer turno, cuántos en el segundo, cuántos en el tercero, y luego comparar. Entonces, y ya con esto, como dice la canción, ya con esta me despido. A lo que quiero llegar es, desde el constructivismo, hay situaciones de aprendizaje en el contexto, ¿sí? Esa es una. Hay la interacción en la escuela lo que procuramos es la interacción entre pares. En la casa, digo, sí he trabajado con niñas que tienen gemelos, ¿sí? Y entonces es una interacción entre pares. Pero generalmente los niños son mayores o más chicos. Pero esta interacción también es, digo, materia de aprendizaje, también da posibilidades, causa conflicto cognitivo en los niños y por lo tanto provoca la modificación de sus estructuras cognitivas. Entonces, la propuesta es realizar actividades lúdicas, privilegiar la salud emocional de los niños y la convivencia con la gente con la que convive a través de este tipo de juegos. Y, ¿sí?, dar pequeñas instrucciones que permitan ir avanzando en la construcción de sus conocimientos, en este caso sobre el número, pero se puede hacer lo mismo para la geometría con el uso del tangram y se puede hacer en otras cosas, ¿sí? Para que en estas interacciones sociales que se dan en la casa haya oportunidad de aprendizaje, ¿sí? No van a creer, pero se pueden cumplir los propósitos que vienen en los planes y programas utilizando estos juegos, ¿sí? Y es diferente a poner a Juanito a hacer series de números, lo que ya conocemos y les mostré que son materiales. Y déjenme decirles, esos materiales son de una escuela particular que maneja un modelo muy reconocido y en donde los papás están orgullosos, pues, de que sus hijos trabajen de esa manera, porque dicen que se aprenden, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que se aprende? Bueno, ya son las 8 en punto. No sé si quieres que demos algún momento, si ha habido algún tipo de preguntas, podamos establecer algún tipo de interacción o aquí concluimos. Tú me marcas. Sí, perfecto. Por aquí, profesor Moisés, algunos comentarios. Uray Denise dice que qué tan importantes son las orientaciones que se les da a los padres de familia a realizar juegos con los niños en el aprendizaje antes de una actividad, ¿no? Sí, bueno, digamos que nuevamente parto del hecho de que los juegos están ahí en las familias, ¿sí? Y en donde se usan hay aprendizajes. El niño, podríamos decir que es una situación de aprendizaje no formal. Desde la teoría de la didáctica digamos, podemos decir que son 3 tipos de situaciones. La situación no didáctica es aquella que está hecha
no para que aprendamos, ¿no? Cruzar una calle, digamos. Uno aprende a cruzar una calle, a fijarse de los dos lados, a ver si vienen carros y eso. Y lo aprende sobre la marcha y lo aprende en situaciones que no están hechas para que aprendamos a cruzar una calle, sino lo aprendemos en la práctica. Las situaciones didácticas son en la escuela, en donde, ¿sí? La situación está hecha para que se dé un aprendizaje. Es deliberado, digamos, existe la intención, está intencionada. Y hay una en medio que tiene que ver mucho con una postura constructivista que se llama situación didáctica, y esta situación didáctica trata de instalar dentro del salón de clase situaciones, ¿sí?, que pareciera que son no didácticas, pero en el fondo tienen una intencionalidad didáctica, ¿no? Hay una estrategia, por ejemplo, que se llama platos y cucharas, y se le pide a un niño que ponga, se le pone una mesa y hay platos y hay que llevar las cucharas y pareciera. Se ha adaptado en un juego muy bonito, también con los niños, que se llama el juego del mesero, ¿sí? En el juego del mesero, de lo que se trata es de poner algunos comensales y el niño es el mesero. Y entonces tiene que ir por todos los utensilios necesarios, ¿no? A veces son los miembros de la familia, pero yo he visto situaciones en donde los niños o las niñas lo que ponen son sus peluches, ¿no? La mamá le pone ahí 4, 3, 5 o 7 peluches y hay que servirles. Y entonces el niño tiene que ir a la cocina y tomar, fíjense, aquí es fundamental las instrucciones que uno le da al papá, ¿sí? Porque pues el Juanito puede ir de uno por los platos hasta que todo el mundo tiene su plato. O llevar un bonchezote, repartir los platos y regresarse los que le sobraron. Para, digamos, una situación de aprendizaje se puede dar si se le pide a Juanito que lleve los platos necesarios sin que le falten ni que le sobren. Que le haga como quiera, ¿no? Pero que ni le falten ni le sobren. Y entonces Juanito tendrá que pensar en una estrategia. Esta es la diferencia entre el empirismo y el constructivismo, ¿eh? Que en el constructivismo lo que se piensa es que Juanito es capaz de diseñar, de construir una estrategia que le permita llevar. Y puede ser haciendo con sus dedos tantos, así de, este es mi papá, este es mi mamá, este es mi hermanito y este es el perrito. Y tengo que llevar así, y entonces va por los platos y para este, ¿sí? Una colección intermedia que se llama. O hacer un dibujo, ¿no? A veces les decimos a los niños, porque los niños, fíjense, más o menos evalúan cuántos se necesitan y cuando llegan con los platos ya se les olvidó cuántos eran, ¿sí? Entonces, el número con memoria se les dice, bueno, los meseros, para que no se les olvide lo que les pidieron, pues los anotan en un papelito y entonces se le da a los niños una libretita. Y en esa pueden dibujar un círculo por cada plato que tienen, ¿no? Y entonces, tanto número de cucharas necesita. Entonces, digamos, como atendiendo a la pregunta, las instrucciones que se dan a los padres son fundamentales. Son fundamentales para construir una situación que no es didáctica, en una situación que a lo mejor podríamos llamar, tendría que pensarlo o platicar con más gente, si es adidáctica, una situación adidáctica, ¿sí? Es decir, una situación que parece ser que no es para que el niño aprenda, pero en el fondo se pone para que se dé el aprendizaje. Bien, maestro, por aquí Esmeralda Esme le pregunto a usted, ¿qué tipo de actividades gráficas recomienda para niños y niñas que se encuentran en situación vulnerable? Dice que se refiere a los que no se les puede hacer llegar cuadernillos en preescolar. Ajá, es exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Ya sea que ellos tengan su material, en el material vienen tableros para jugar. Tal vez sea necesario que se les proporcione de algunos dados o construirlos, dar instrucciones para cómo construir. Pero
muchas veces, digo, el cuadernillo, ¿sí? Llega a las casas con la intencionalidad de que el niño se siente y haga como si estuviera en la escuela. Hay una serie de actividades, ¿no? Lo que yo le estoy planteando pareciera mucho más fácil de implementar. Imagínate que tú le dices a un papá, bueno, 3 veces a la semana siéntese con Juanito y póngase a jugar a la oca, ¿no? O el material que viene, ¿quién gana? Que viene en el álbum de preescolar. Póngase a jugar, ¿no? El propósito es que Juanito, al final de un tiempo, logre contar cuántos puntos le salieron en el dado y avance tantas casillas. Y eso tiene su equivalente, se puede traducir a los propósitos de aprendizaje de él. Mientras que en uno vienen unas instrucciones muy elaboradas, la intención aquí sería que las instrucciones fueran lo más sencillas y que se pudieran redactar rápidamente en una hoja o en un mensaje de WhatsApp, ¿sí? O en una conferencia. Creo que esas actividades de las que estoy platicando, para construir un juego de bolos se necesitan botellas de reuso, ¿no? De refresco, a lo mejor si no hay refresco, pues uno sale y las busca. Yo me acuerdo de niño, iba a las tiendas y conseguía las corcholatas y tenía un bonche de corcholatas solo de ir a recogerlas en las tiendas. Entonces, yo creo que hay manera de conseguir estos materiales y se pueden implementar algunas situaciones de esta naturaleza lúdica que permitan la interacción entre los miembros de la familia y que propicien o ser un espacio propicio para que haya aprendizajes matemáticos. Bien, gracias, profesor. Ya para cerrar el espacio, nos gustaría que nos hable acerca del taller a efectuarse el 25 de febrero, que está próximamente, que usted impartirá por este espacio a través del centro, y algunas reflexiones y comentarios finales acerca de la educación matemática a distancia en preescolar. Bueno, en el taller lo que pretendemos hacer es analizar con detalle estas situaciones de las que les estoy platicando, ¿no? ¿Qué tipo de instrucciones? De hecho, es un trabajo que requiere la implementación de las actividades. Es decir, estudiamos una serie de juegos, los asistentes al taller seleccionan los juegos que consideran pertinentes para el tipo de alumnos que tienen, ¿no? Puede ser uno, los más básicos pueden ser el juego con tablero y un dado, los más avanzados el juego del mesero, en total me parece que son 7 juegos que se analizan, ¿sí? El maestro tiene que ir con sus alumnos y digamos, dar las instrucciones, redactar el mensaje y además recopilar evidencia de qué fue lo que hicieron los papás. ¿Sí? Y esta recopilación de evidencia puede ser un video, un audio, fotografías, o hasta la descripción, ¿no? Hay descripciones muy bonitas que hacen los papás o las mamás de qué fue lo que pasó con sus hijos, cómo reaccionaron, qué estrategias utilizaron. ¿Sí? Y eso lo recuperamos y lo analizamos y vemos cómo podemos mejorar, ¿sí? Las instrucciones hacia los padres, qué tipo de actividades, ¿no? Hay veces que la actividad, pues los muchachos los hacen sin ningún problema y entonces ya no se trata de una situación de aprendizaje. El aprendizaje se da cuando hay conflicto cognitivo, cuando hay que adaptar lo que hago a una nueva circunstancia. Entonces, lo que vamos haciendo es vamos rastreando hasta dónde va el chico, ¿sí? Y tratamos de ponerle un reto que le implique la construcción de un nuevo conocimiento. ¿Sí? Ese sería uno. Y 2, la reflexión final. Sí, es algo que creo que es necesario que se repita muchas veces para que lo empecemos a pensar. En el 85, en el terremoto del 85, en la Ciudad de México se estima que hubo 30,000 muertos, ¿no? Una cifra razonable. Creo que hay datos ahí en la página del INEGI, si uno lo revisa, ahí aparecen anotados 40,000 muertos. Pero bueno,
vamos a dejarlo como en 30,000 muertos, que fue la cifra que la mayoría de los medios, los impresos, los periódicos manejaron, ¿sí? Y en ese entonces se suspendió todo, se suspendieron los trabajos, se suspendieron como ahora, ¿sí? Pero ahí no hubo educación a distancia, no. Hoy tenemos más del cuádruple de muertos, ¿sí? Que los 30,000. No sé, debemos estar, ya no he visto las cifras, pero hoy vamos por los 120. Es decir, estamos frente a una catástrofe, que no haya edificios tirados, que no haya cuerpos sepultados dentro de los escombros, no quita que hay muertos, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Estamos en una situación de emergencia y la escuela no puede ser, no podemos hacer como si no pasara nada. Debe de haber una estrategia de educación de emergencia, ¿sí? Y esa estrategia debe de comprender que no se puede cubrir el currículum todo como si no estuviera pasando nada. Ese es primero. Hay que priorizar aprendizajes, ¿sí? Esa es una cosa. Y la segunda es que las necesidades actuales de los niños pasan mucho por necesidades emocionales y de vinculación con la gente que tienen a su entorno. Y entonces las propuestas tienen que ir sobre lo lúdico, sobre situaciones que propicien, ¿no? La integración, no sé, a lo mejor sería demasiada expectativa, pero que reconstruyan el tejido, ¿sí? Si antes no había vínculo, procurar momentos de interacción, que los momentos de interacción no sea el grito porque no ha hecho la tarea y no. Un rato de sentarse, ponerse a jugar, divertirse. Y si además de eso hay aprendizaje, ya lo hicimos. No podemos. Y bueno, gente como Francesco Tonucci, ¿sí? Él dice, pues aprendamos a coser botones, aprendamos a cocinar, aprendamos a hacer la limpieza. Esos también son aprendizajes, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que tomar conciencia de la situación por la que atravesamos. Se nos viene un problema mayor, porque cuando regresemos a las clases, cuando regresemos a los salones, ya sea de manera escalonada o de manera total, nos vamos a encontrar en el mismo salón, en el mismo espacio, niños con los que perdimos comunicación desde el primer día de la emergencia, con niños que han estado conectados, tienen sus equipos, tienen en su familia quien les apoye con las tareas, y todos esos, y los intermedios, ¿no? Los que solo pudieron conectarse por WhatsApp con el maestro. Ya, va a haber una muy amplia gama de diversidad, ¿sí? Algunos se quedaron en el ciclo escolar anterior, otros han ido avanzando, pues mal que bien, ahí van. Bueno, ahora esos todos juntos, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Si de por sí ya teníamos diferencias en los niveles en una situación normal, pues ahora va a ser mucho más importante. Y tendríamos que estar pensando en estrategias para enfrentar esa situación. Bien, muchas gracias, maestro, profesor Moisés García. Bien, para las docentes de educación preescolar y estudiantes ya está la invitación lanzada de parte del profesor, el taller que va a efectuar a partir del 25 de febrero, para que la mayor información se publicará aquí en la fanpage del Centro de Investigación. Y bien, para finalizar, queremos recordar a los espectadores que se va a proyectar un video donde se va a aparecer la liga y el código QR y la contraseña para que generen su constancia de asistencia. Y bueno, recordar que aún en México se viven situaciones difíciles, la sociedad ya la conocen a la perfección, las ventajas económicas que tienen algunos y las desventajas económicas que tienen a otros, y priorizar la carga que se les envía a los chicos en la escuela, ¿no? Bien, no nos queda más que agradecer. Muchas gracias, profesor, por su tiempo, por su conferencia y su conocimiento. Gracias a ustedes por la invitación y por la atención. Gracias. Bien,
despedimos a todos. Muchas gracias y hasta pronto.